Declaración de fe. Dios es bueno. Ajá, qué bien. Ahora la vamos a hacer mejor porque lo hemos recordado. Nuestra declaración de fe. Así es. ¿Para qué usamos nuestra fe? Si hemos venido hablando de una fe real y no una fe natural, para poder hacer la voluntad de Dios. Si hemos estado trabajando este mes el entender que hemos sido asignados con un propósito, ¿para qué usamos nuestra fe? Dime. Angelita dice, debe ser para cumplir ese propósito. Y el tema de ser movidos por el Espíritu Santo para estar aquí esta mañana, porque esta mañana estamos aquí porque Él quiere. Y nosotros dijimos sí, aun cuando haya sido el momento de alguna manera no tan fácil de salir y llegar, teníamos el deseo de llegar. Y eso solamente lo da el Espíritu, Él da el querer como el hacer. Arley, qué gusto verte. Arley estuvo en recuperación, tuvo cirugía en sus 2 hombros, uno solo. Y a este tiempo que no lo vimos estaba recuperándose. Y ahora ya está bien. Y nos alegra verte, Arley. Aun cuando Arley debe viajar, debe salir. Su tiempo en Bucaramanga por ahora terminó. Va para Cartagena, va con su familia. Ha visto su familia, su esposa, su hijito precioso. Lo hemos tenido por esta jornada de tiempo. Ha estado en medio nuestro como un testimonio de una familia que ama a Dios, sigue a Dios y entiende que ahora viaja porque es Dios quien lo mueve. ¿Para qué usamos nuestra fe? Para creer en los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y en este tema hay una reflexión. ¿Qué dice la reflexión que hay bajo ese gran título? ¿Lo alcanza a ver? Nota. Empezamos con un tono y eso se llama aterrizaje forzoso. Entonces vamos a pedir al Señor que nos direccione este día para entender aún más de qué se trata. Porque es necesario volver a despegar, a elevarnos. La fe no es para lo que yo quiero. La fe es para lo que Dios quiere. Entonces pongamos las cosas en la perspectiva de la palabra. Y el libro de Lucas, capítulo 17, habla desde el verso 11 de un episodio conocido para todos nosotros. Dice de esta manera: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. Esa era una ley. El que estaba enfermo de lepra no se podía acercar a las personas que estaban sanas. Tenía que estar retirado, de hecho fuera de la ciudad. Y dice, y a esa distancia estaban gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cómo no gritar cuando uno está en afán, no? ¿Cómo no llamar al Señor cuando uno está en enfermedad? ¿Cómo no, si tenemos la oportunidad de que pase algo extraordinario, levantar la voz para decirle: Dios, ayúdame? ¿Alguna vez lo ha hecho? Y de acuerdo al problema es el clamor, ¿verdad? De acuerdo a la situación que se está presentando es la intensidad. Porque cuando normalmente hay un diagnóstico que dice, mire, fulminante, ya aquí no hay nada que hacer, entonces corremos para buscar ayuda.
estas personas estaban en ese escenario, clamando: ten compasión de nosotros, compasión, conduélete de nosotros que estamos leprosos, que estamos retirados, que estamos afuera, que no podemos tener una vida como la de los demás, que nuestro cuerpo se cae a pedazos. Mire, uno no tiene ni idea qué es eso, porque aquí a nadie le ha dado lepra, ¿cierto? Hay cosas sobre las que no tenemos más que un acercamiento tratando de pensar cómo será eso. Pero solo el que está en una situación así puede decir qué es lo que pasa, y por eso pedía la compasión de Jesús. Ahora, note la forma como lo llaman: Jesús, Maestro, ten compasión. El Espíritu Santo registra las cosas con una intención muy puntual. Y Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué le parece esa entrevista? Un clamor, una respuesta. ¿Difícil? ¿Alguien ve dificultad en eso? Jesús, Maestro, ten compasión. Y Jesús solo les dice: vaya, muéstrense. Buscarlo a Él es lo correcto. Reconocer lo que Él puede enseñarle a alguien que está en semejante situación, ese enfoque. La necesidad como tal es el servidor que nos lleva para estar cerca del Señor. ¿Qué hace entonces Él? Bueno, según lo que pasa con estas personas, Jesús solo les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Dijo específicamente sean sanados? No. Solo les dijo: vayan. Hay una ley establecida: cuando alguien se recupera, debe presentarse ante el sacerdote. Qué interesante, porque no siempre pasa así. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Qué sencillez para un milagro masivo. 10 enfermos graves, desahuciados. Ven que Jesús está ahí, aprovechan la oportunidad, claman, son oídos, y el Señor les da una instrucción: vaya, preséntense al sacerdote, porque solo cuando el sacerdote reconozca que son sanados o que están sanos, entonces reintégrense a la sociedad. Y dice que solamente iban caminando y quedaron limpios de la lepra. ¡Qué asombroso! ¿Sabe que también se vuelve asombroso que los milagros ya no nos asombren? ¿Alguien se sanó? Ah, sí. A alguien Dios le respondió algo asombroso. Ah, sí, sí. Pero como, pues qué bueno cuando pasó, pero ya hoy. ¿Sabe que por todos los milagros que tenemos en esta iglesia, nosotros tenemos las suficientes razones para vivir en unas dimensiones extraordinarias? El asunto es que no siempre pasa así. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Sí hubo un milagro, pero solo uno volvió a Jesús. Para un tema como hoy, que debe ser reflexionado en el tiempo que tenemos, que, bueno, ha corrido realmente. Dice que este hombre vuelve y exclamó: alaben a Dios,
y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. El Espíritu Santo sigue con los detalles. Un cuadro, Jesús está en él, 10 leprosos también están en él. Hay un clamor, hay una respuesta, hay un milagro asombroso. Un hombre, al ver lo que ha pasado, vuelve a Jesús. Qué interesante. Puedo ir haciendo la aplicación rápida porque usted conoce ese pasaje. Eran 10 y solo uno, y no es judío, es samaritano. Hablando de la gente que no viene directamente conectada al pueblo al que el Señor venía a traerle buenas noticias. Y el Espíritu se encarga de que veamos los detalles. Era samaritano, solo uno volvió y no era judío. Qué ceguera tan violenta la que tienen los judíos para ese momento de la historia. Porque aunque vieron los milagros, no entendieron lo que pasó. Para nuestra reflexión, cuando se hace la pregunta, ¿para qué usas tu fe? Es una pregunta personal, es una pregunta que el Espíritu nos hace a cada uno. ¿Para qué usas tu fe? Porque en el escenario de la vida tú venías en una condición de pecado, porque la lepra se asemeja al pecado. Es una representación, se tipifica así. La lepra del pecado está haciendo caer a pedazos tu vida. Vienes desahuciado, estás muerto, no tienes la vida de Dios, no conoces, no entiendes. Y puedes ver a Jesús en el escenario de la vida, en el camino de la vida. Puedes saber que Él es el único que puede hacer algo por ti. Muchos lo saben. ¿Sabe cuántas manos se levantan en todos los lugares donde se predica el Evangelio para decir: yo recibo a Jesús, yo acepto a Jesús? Aquí lo hemos visto. ¿Cuántas personas? Y a veces con mucho forcejeo levantan la mano y dicen: sí, yo necesito empezar de nuevo. O si el tema los ha tocado hasta las lágrimas, entonces dicen: sí, yo quiero. Es ese instante de cruce de caminos donde veo a Jesús y le puedo decir: Señor, te necesito, tú eres el único que me puede sanar. Y el Señor dice: en efecto, yo soy, sé limpio. Pero si miramos el escenario un poco más, de todos los que hemos sido sanados del pecado porque fuimos perdonados, realmente, ¿cuántos vuelven a Jesús? Porque hay quien solo quería ser sanado. Qué ocasión, qué oportunidad. Me levantó, me sanó, me restauró. Yo estaba en una condición, estaba mal, estaba perdido, iba derechito a la tumba. Y en medio de ese cruce de caminos vi a Jesús y dije: Señor, Maestro, ten compasión de mí. Y el Señor dijo: claro, levántate y ve, muéstrate a los sacerdotes. Haz el protocolo de volver a la vida, haz el protocolo de volver a la comunidad, haz el protocolo de que tu vida tenga un propósito. Vamos, hazlo. ¿Y cuántos de camino realmente somos testigos de que Él sanó, de que Él perdonó, de que nos dio una oportunidad de vida? ¿Quiere recordar hoy eso? ¿Quiere recordar que cuando se encontró con Jesús, Jesús lo perdonó de la miseria de su pecado? ¿Quiere recordar que Él tuvo el deseo de dignificarlo, levantarlo, ponerlo nuevamente en el escenario? Porque necesito recordar eso todas las veces para que no se me olvide, porque con una alta tendencia
a que deje de ser asombroso lo que es asombroso. ¿Es algo? Sí. ¿Hace cuánto? 40 años. ¿Y cómo está? Ahí vamos. Pero se salvó, le quitaron la lepra de encima. ¿Todavía va en camino? No, pues sí. ¿Sabe que cuando uno dice pues sí, es pues no? Cuando se está hablando de negocios, un pues sí es un pues no. Es como el pero. Sanados, perdonados, inscritos en el libro de la vida, con todas estas garantías, y sin embargo algo pasa. Por eso la palabra dice muchos llamados, pocos escogidos. Proporción 1 a 10. ¿Qué proporción es esa? ¿Mínima? Al fin y al cabo alguien diría: pastora, eso tiene que ver con el diezmo. Sí, es que al fin y al cabo el diezmo es de Dios. Y como Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por pronóstico, lo que hemos visto es que el Señor manifiesta su salvación en aquellos de los que ni siquiera se esperaba que lo hicieran. Por eso el enojo de los fariseos y de toda esta gente cuando decía: pero Jesús come con la gente que no es gente, con los de baja condición, con los más pecadores a los ojos de los otros. O sea, ya el lente estaba tan sucio que parecía que solo podían ver el de allá, pero el de acá no. Tremendo. Tener una fe valiosísima, preciosa, una fe que por un momento fue real. Por un momento fue real para ser sanados. Pero para 9 de ellos, y es una estadística muy alta, ¿de cuántas personas estamos aquí? Tati, ¿tenemos ese dato? ¿Cuántas personas? 30. ¿Ustedes 3 se pararían, por favor? Párese. De todos los que vinieron al devocional, solo ellos hacen lo que a Dios le agrada. Son solo 3. ¿Otros qué? ¿Y los de arriba qué? Dicen los muchachos, ¿no? Nada. De 30 que vinieron, solo 3. ¿Qué fue lo que hicimos los demás? Pues vinimos. Pero lo real, aunque todos tuvimos la oportunidad, solo pasará con 3. Dígame, ¿sé qué pronóstico de iglesia es? Por eso entonces apuntémosles a las iglesias supermasivas, 15,000 miembros. El 10 de 15,000, 1,500. Y el resto, otro aspecto. 30 con oportunidad, 3 con la bendición, y los demás que fuimos para impresionar ¿a quién? Porque si alguien puede pensar: pero mire, el milagro del Señor fueron 10 leprosos sanados, y el Señor dice: ¿y de qué sirve sanar a 10 si solo uno? Los 10 serán para testimonio a los que oigan, pero realmente para el reporte al cielo. ¿Cómo nos fue hoy en cuestión de milagros? Y Jesús dice: 10
experimentaron el poder de Dios. 10 fueron sanados, limpios. Su piel volvió a ser como la de un bebé. Algo asombroso. Reporte de salvación 1. Pastor Mateo, 100 en Sígueme. ¿Y cuánto reporta el cielo al fin del año? 10. ¿Y los 100? ¿Para el descreste de quién? Si cuando se mira la efectividad de las instituciones, podemos decir que estamos en serios problemas, ¿o no? ¿De qué sirve? Gracias. ¿De qué sirve? ¿Sabe cuánta gente un día le dijo: Jesús, te entrego mi vida? ¿Sabe cuánta gente dejó las drogas, dejó los vicios, dejó la vida? La lepra se cayó, sí, quedaron limpios, pero no para Jesús. Quedaron limpios para ellos. Quedaron limpios para volver a lo que ellos realmente, ojo, este es tal vez el puntillazo con el que vamos a terminar. El milagro solo sirvió para lo que ellos tenían de todas maneras en su corazón. Jorgito, ¿de qué serviría un hombre rescatado del alcohol, rescatado de que estuviera más bien muerto, más que vivo? Y cuando el Señor lo salva y lo levanta, solo era para él mismo, porque ni siquiera para su casa, ni su familia, ni sus hijos, no, era solo para él. Y lo que está esperando es que el Señor lo siga patrocinando y siga vivo y pueda comer y todo le salga bien. Pero ¿para qué tanto desgaste del cielo? Solo para él. ¿No le parece una buena reflexión sobre para qué usamos la fe? ¿La fe era para quién? Un samaritano, un bendito samaritano la hizo. Porque en su corazón la realidad era otra. Porque hay quien dice: mi vida es para Jesús, pero mientras es el cruce de caminos. Jesús, Maestro, ten compasión. Y el Señor dice: vaya. Pero de los 10 que empiezan a: uy, hermano, vea, uy, la hicimos. Ahora sí, yo voy a entrar y voy a hacer negocios y voy a ir y voy a venir y voy a ser importante y voy a nada. Y un samaritano que nada que ver dice: ¿qué? Jesús. Y grita a todos, les dio la pista: mire, alaben a Dios. Pero parece que el único que alabó fue él, porque allá cayó de cabeza a los pies de Jesús a decirle: Señor. Fue el único que reconoció lo que Dios hizo. Porque hay los que solo quieren lo que está en la mesa, saciar el hambre, la necesidad, pero no es ir a postrarse y adorar. Usted sabe cómo termina la referencia. Para nuestra reflexión, ¿qué tal si le permitimos al Espíritu Santo que hoy trabaje con 30? Ay, que valga haber venido. Entonces cierre sus ojitos y considere para qué está usando la fe. Y podemos juntos pedirle al Señor: tú que conoces la profundidad de nuestro corazón
y lo que en verdad pasa allí. Líbranos. Líbranos, Señor. Espíritu Santo, tú eres el único que conoce lo que